El descubrimiento de América comenzó cuando un navegante genovés llamado Cristóbal Colón propuso a los reyes de España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, encontrar una nueva ruta comercial entre Europa y Asia. Yo quería decirles que sí. Qué aburrido, dime de una vez todo. Me preguntaba si podía, Hablarás uno para ir dormir. quería comentar un proyecto, y vengo para pedir ayuda para emprender un viaje, con 6 barcos y 140 tripulantes para ir a una nueva ruta comercial y traer innumerables tesoros. Simón, pero solo tendrás 3 carabelas y 90 tripulantes. Fue entonces cuando Colón partió en la Niña, la Pinta y la Santa María con 90 tripulantes, pero Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su camino, llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente. Pero no fue hasta poco después que Américo Vespucio, gracias a la cartografía, descubrió que no era Asia, sino un nuevo continente, América. El segundo viaje de Cristóbal Colón, iniciado en 1493, significó, en cierto modo, el comienzo de su declive, pues puso de manifiesto sus pocas dotes de mando. Empezó a ser plamario en que el gran navegante era un pésimo administración, iracundo, vengativo e indeciso, tanto que hasta sus colaboradores empezaron a detestarlo y no perdieron ocasión de criticarlo ásperamente en sus informes a la corte. El navegante y explorador Cristóbal Colón murió en Valladolid, España, el 20 de mayo de 1506 a los 55 años de edad, a consecuencia de un ataque cardíaco. Desde 1515, 2 expediciones habían bordeado el litoral mexicano y en 1518 Diego Vázquez encomendó una tercera expedición a su secretario Hernán Cortés. Este partió desde Cuba a finales del año. En los meses siguientes, desobedeciendo las órdenes del gobernador, convirtió lo que debía de ser una misión exploratoria en una empresa de conquista de proporciones legendarias que le permitió al poco tiempo hacerse del dominio de un imperio poblado por más de 15,000 millones de personas. En 1519, Cortés y su agente arribaron a la costa mexicana, donde se impusieron con rapidez a los hostiles indígenas de la zona. Como parte del botín de guerra, se recibieron 20 jóvenes indias, entre las que se encontraba la que sería conocida como Malinche o Doña Marina, una doncella que dominaba varias lenguas indígenas y que pronto aprendió el castellano, con lo que resultó crucial para Cortés en sus designios de invasión. A ver, indios salvajes como ustedes no son como nosotros y no saben ni madre, nos quedaremos con todo. Tomaré eso como un sí. Adelante, muchachos, y tú, Nenorra, te quedas conmigo. Cox Yakuna. En su camino hacia Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, los españoles lograron el apoyo de los nativos totonacas de la ciudad de Zempoala, que de este modo se liberaban de la opresión azteca. Amigos, en el centro de estas tierras nos esperan grandes tesoros, pero para llegar a ellos tenemos que cruzar por varios kilómetros de terreno hostil. También nativos que quieren arrancarnos todos. ¿Quién está conmigo? No me puedo ir. No. Tras imponerse militarmente a otro pueblo nativo, los tlaxcaltecas, Cortés logró incorporar a sus tropas a miles de guerreros de esta etnia. El caudillo empezó a darse cuenta de la ventaja que para los españoles suponía las divisiones entre los distintos pueblos nativos y especialmente el odio existente entre muchas poblaciones contra los aztecas y su política de imperialismo y terror. En cierto modo, la conquista de México por Cortés fue una guerra de liberación de los pueblos mexicanos frente al dominio azteca. Sin embargo, los aztecas también contaron con socios, con los que Cortés se mostró especialmente beligerante. La ciudad sagrada Cholula, que se alió con Moctezuma para tender una emboscada a los españoles y sus aliados indígenas,
fue saqueada durante 2 días por orden de Cortés. Con la ayuda de los totonacas y los tlaxcaltecas, a los que se unieron centenares de cholultecas, juntos todos como hermanos contra aquel tirano fiero y carnicero Moctezuma. El ejército de Cortés parecía invencible ante la marcha imparable de los conquistadores y espantado por la carnicería de Cholula. Moctezuma, el tlatoani azteca, optó por ganar tiempo y les franqueó la entrada a Tenochtitlán en noviembre de 1519. En los días posteriores a su llegada, Cortés se dedicó a pasear por las calles para elaborar su estrategia de conquista con su objetivo presente. Supo aprovechar la excusa de un confuso complot indígena para apresar al emperador y convertirlo en su rey. Sin embargo, Cortés hubo de abandonar apresuradamente la ciudad a comienzos de 1520 para hacer frente a una expedición de castigo enviada desde Cuba por Diego Velázquez. Cuando Cortés regresó a Tenochtitlán el 24 de junio de 1520, encontró la ciudad sublevada contra Pedro de Alvarado, quien, afectado por la tensión y el ambiente conspirativo, había ordenado la muerte de algunos notables aztecas que le parecieron sospechosos. Durante unos días, los españoles intentaron utilizar a Moctezuma para calmar los ánimos, pero fue en vano. El tlatoani fue lapidado en una comparecencia ante sus súbditos. En la llamada Noche Triste, el 30 de junio de 1520, Cortés y sus hombres se vieron obligados a huir de la ciudad, acosados por los aztecas que les provocaron centenares de bajas. No llores, perroncito. Mejor vamos a darte uno de esos masajes que te gustan tanto. Vamos, nena, pero antes quiero decir algo, me voy a vengar. Pocos días después se libró la batalla de Otumba frente a los feroces guerreros Jaguar y Águila. Los de Cortés pudieron recomponerse y hacer un uso efectivo de la caballería contra los aztecas. El regreso a Tenochtitlán no fue, esta vez, una simple exploración, sino una campaña militar de toda regla. Los saqueos permitieron a cada conquistador español mantener un séquito propio formado por mujeres, criados y esclavos. A finales de abril de 1521 comenzó el asedio final a la capital mexicana. En la lucha se impuso la superioridad técnica europea, pero sobre todo el desgaste provocado entre los situados por las enfermedades llegadas del viejo mundo. La viruela fue un auténtico caballo de Troya y las penurias de todo tipo. La caída de Tenochtitlán arrojó un saldo terriblemente desigual en pérdidas humanas. Murieron 100 españoles por 100.000 aztecas. La capacidad jurídica del indio en la doctrina. El problema jurídico que plantea el descubrimiento de América puede dividirse en 2 grandes bloques o ciclos de exponentes, cuyas ideas se exponen entre sí. El primero, que consiste en una serie de títulos que pensadores europeos consideraban justos, se basaron fundamentalmente en la aplicación de valores universales de Occidente o de bien en una degradación de la categoría jurídica del indio por considerarlo bárbaro, pecador e infiel. El segundo de los ciclos, en cambio, se caracterizó por los autores no consideraban válidas las afirmaciones de tus antecedores, más por el contrario defendieron la calidad humana de los indios, haciéndolos sujetos de derechos a pesar de su condición de gentiles o no creyentes. ¿Y si nos echamos un caldo allá atrás de la lomita? Indio, pecador, impuro, encomiéndate al Señor. ¿Cuál señor? Dios. Oposición de bulas. Alejandro VI fue el integrante del Consejo de Indias. López de Velasco, no conforme con los repartos, Portugal exigió la firma del Tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494, en donde se establece a Brasil como dominio portugués.
Ei, véi, por que lei das alusnagones de Brasil a Portugal? Porque así lo quiso Dios. Inconformidades de derecho en la conquista y la colonización. Fundamento de las instituciones jurídicas. Sucesivas reformas de las monarquías borbones fueron disminuyendo todavía más las facultades del Consejo en beneficio de la Secretaría. La organización geográfica política fue modificada por Carlos III, quien creó las intendencias. A la llegada del poder de los Borbones se dio el paso definitivo para tal ansiada unificación jurídica en España, por la impartación a las ideas del despotismo ilustrado hicieron otorgar al rey facultades plenas de legislar para todo un reino. En cuanto a lo legislativo. Bienvenidos a Quiero mi monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. En esta ocasión, los invitados son la reina católica de España, Isabel I, y el emperador azteca, Moctezuma Xocoyotzin. Yo no veo ningún emperador por aquí. Moctezuma es un emperador azteca, reina Isabel. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Cómo creen que el descubrimiento de América cambió la historia de sus pueblos? Adelante, Moctezuma. ¿El indio contestará antes que yo? Yo no soy indio. Para eso tendría que haber nacido en la India. Para contestar la pregunta hay que presionar el botón, reina Isabel. ¡Oh, sirviente! ¡Venga ya mismo! Lo que se conoce como descubrimiento de América ha sido en realidad una invasión. Pero no nos vamos a rendir. Lucharemos por nuestra civilización y nuestra libertad. Veamos qué dice la tribuna. La respuesta es correcta. ¿Y usted qué dice, reina Isabel? ¿Cambió la historia con la llegada de Colón? ¡Sirviente! La historia cambió, niña. ¡Claro que sí! Ahora España es la nación más extensa y poderosa del mundo. Gracias a la conquista... siga usted, sirviente. Hemos traído tesoros de oro, plata, cobre, madera, papas, cacao, café, tomates, tabaco, maíz, carnes, legumbres... Muy pronto, mi hermoso monumento. Respuesta incorrecta. El monumento de hoy es para Moctezuma Xocoyotzin. ¡Denme ese monumento! ¡Es mío! Hubieron muchas consecuencias a raíz de la conquista. Entre algunas de ellas están las consecuencias espirituales. La religión de los aztecas era sanguinaria y cruel. Incluía el aspecto más negativo de la cultura y el obstáculo mayor para el progreso moral. Se terminaron los sacrificios humanos. Los misioneros, con admiración sin paralelo, convirtieron el cristianismo en pocos años a la mayor de las partes de las tribus, a veces a costa de su vida, y siempre con su ejemplo admirable. Las costumbres mejoraron. Cuando repartieron las tierras a los españoles, muchos se condujeron cruel y brutalmente, pero los religiosos salieron en defensa de los indios y los salvaron de malos tratos. Quien más luchó por los indios fue Bartolomé de las Casas. Las consecuencias culturales, la lengua española se superpuso desde lenguas indígenas y llegó a sustituirlos. Grandes educadores cleriegos, gobernantes como Fray Pedro el Grande, el virrey Mendoza, don Vasco de Quiroga y el arzobispo Zumárraga crearon escuelas donde se enseñaron a leer, escribir, contar, religión, artes y oficios. Se estableció la Real y Pontífica Universidad de México. En la literatura destacaron Juan Ruiz de Alarcón, poeta dramático, y Sor Juana Inés de la Cruz, delicada poetista. Las consecuencias políticas: se organizó el país bajo un gobierno y mismas leyes, dándole su nombre de Nueva España. Cortés fue el primer gobernador, después fue gobernador por audiencias y virreyes, mandatarios por categoría,
casi igual a la de los reyes, los habitantes indios, mestizos, criollos, habituarse a sentirse mexicanos y quererse como compatriotas. Así se formó la nacionalidad mexicana y fue esta la más importante de las consecuencias de la conquista.